Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más, en la presencia de Dios nos encontramos nuevamente, dándole gracias al Señor porque Dios lo permite, que podamos estar así reunidos para orar y meditar también en su palabra y seguir aprendiendo más acerca de este gran hombre de Dios como fue el gran apóstol Pablo. Vamos a dar inicio orando como siempre lo hacemos. Inclinamos nuestros rostros, amados hermanos, y le damos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, que estás en los cielos. Agradecidos estamos, amado Dios, porque una vez más permites que nos encontremos de esta manera, amado Señor, semana tras semana. En tu amor y en tu misericordia tú lo permites así. Te damos gracias, Señor, porque de una u otra manera tu evangelio sigue siendo predicado. Bendito Dios, añádenos sabiduría. Amado Espíritu Santo, instrúyenos. Bendito Dios, que nosotros podamos conocerte cada día más, Señor, porque a medida que más te conocemos, más te amamos, bendito Dios. Y conocemos tus verdades, Señor, que dice tu palabra. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Bendito Dios, en esta hora te agradecemos, Padre Santo, por tus cuidados, por tus provisiones de cada día. Oramos, Señor, por nuestro mundo. Oramos por la paz en Rusia y Ucrania. Bendito Dios, que esa guerra ya cese. Amado Dios, tú no quieres la muerte, ni la destrucción ni aún de los impíos. Amado Dios, oramos desde aquí, que tú puedas intervenir, bendito Dios, y que esa guerra pueda ya finalizar, amado Señor. Bendito Dios, oramos por nuestro mundo, porque la pandemia ya se desvanezca, amado Dios. Ten misericordia de nuestro mundo, amado Señor. Oramos por nuestra nación, por nuestro Perú. Bendito Dios, bendice todos los rincones de nuestra patria. Bendice a los gobernantes, a los congresistas, presidente de la República, amado Dios. Bendito Señor, tú estás por encima de todos los gobernantes. Toma las riendas de nuestra patria, bendito Dios. Guía nuestros caminos, amado Señor. Dios Todopoderoso, gracias por la familia. Gracias por la familia espiritual también. Oramos unos por los otros. Anímanos, amado Dios. Aquellos que están debilitados o que su fe está flaqueando. Oh Dios mío, anímales, Padre. No permitas que se desalienten y que vuelvan atrás. Amado Dios, gracias por todo. Nos ponemos en tus manos y una vez más meditaremos y estudiaremos la vida de este gran hombre que tú levantaste y que usaste grandemente, Señor, para que tu evangelio sea esparcido por todo el continente, por donde el apóstol Pablo predicó tu bendita palabra. Amado Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, en el último mensaje nos quedamos cuando estos 4 misioneros, estamos hablando del apóstol Pablo, de Timoteo, de Silas y del doctor Lucas, porque Lucas era médico de profesión, él era doctor, pero en esta oportunidad está acompañando al apóstol Pablo. Era un cuarteto de misioneros, 4 hombres valerosos y valientes que estaban predicando la palabra. En esta oportunidad se encuentran en Filipos. Ya hemos estudiado esa carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Pero como siempre el apóstol Pablo no se detiene en un solo lugar, amados hermanos. Ahora en esta oportunidad lo vemos que se está dirigiendo hacia la ciudad de Tesalónica. Y ahí, amados hermanos, fundará una nueva iglesia, la que llamará la iglesia de Tesalonicenses. Y esa es una carta del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo escribió dirigida a esa iglesia de Tesalónica, y es en 2 partes esta carta que escribe el apóstol Pablo. Primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses. Ahora vamos a ver, hermanos, que este cuarteto de misioneros que predicaban la palabra ahora se siguen su rumbo. Ahora caminarán por lo menos con una distancia de 3 días a pie, porque en ese tiempo, amados hermanos, más se usaba los pies para caminar. Y el que se quedaría en Filipos a
a fortalecer a los hermanos nuevos de Filipos, a seguir enseñando las Escrituras, a sentar la fe y cimentar a estos nuevos hermanos, sería el doctor Lucas. Él se quedó encargado, hermanos, en la iglesia de Filipos, de establecer, de animar a los hermanos, de enseñarles. Seguramente tenían sus cultos, así como tenemos también nosotros. De repente los días domingos, los días martes, los días jueves, se reunían todos. Y el doctor Lucas, él era el que les enseñaba la palabra de Dios. Supuestamente, me imagino yo, que el apóstol Pablo le dejaba algunos estudios que él ya había establecido para que el doctor Lucas se encargara de enseñar a los hermanos nuevos de los filipenses. Porque bueno, en Filipos ellos se quedaron aproximadamente unos 6 a 7 meses. Y pues en ese tiempo no van a aprender todo nuestros hermanos de Filipos, pero Lucas se quedó encargado de esta iglesia. Y ahora los tres, vale decir, Pablo, Silas y Timoteo, camino de 3 días, se dirigen hacia la ciudad de Tesalónica. ¿Cómo era Tesalónica, hermanos? A diferencia de Filipos, Tesalónica era una ciudad muy importante. Por cierto, también pertenecía a Macedonia, así como Filipos pertenecía a Macedonia. Tesalónica era la capital de Macedonia, hermanos. Y por ser la capital de Macedonia, pues era una ciudad mucho más grande, mucho más numerosa que Filipos. Era más grande, pero al mismo tiempo, amados hermanos, era más mundana. Al mismo tiempo, era también mucho más comercial. Mucho comercio en Tesalónica. Muchos vendedores que ofrecían sus mercancías. Muchos turistas en Tesalónica, porque pues como era la capital, ahí era el conglomerado de todo. Es como que decir Lima, ¿no? La capital del Perú. En Lima está concentrado todo, todos los negocios, todo, así se quiere decir todo, incluyendo lo que se quiere decir, todo es todo. Así era, hermanos queridos, Tesalónica, mucho más grande, mucho más mundana y mucho más comercial. Y se dice, amados hermanos, que en Tesalónica, ahí sí había sinagoga, ahí había iglesia. Y por lo tanto, pues el apóstol Pablo pudo ver que en Tesalónica era un punto estratégico, donde él podía tomar como su centro de operaciones y expandir el evangelio con más facilidad. Acuérdese que él recibió la invitación en una visión, un varón que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces pues el apóstol Pablo dijo, siendo la capital de Macedonia, Tesalónica es un punto estratégico. De aquí es el centro donde yo puedo trabajar con más eficiencia, con más eficacia y predicar el evangelio y expandirlo de una forma más rápida, ya que en Tesalónica había sinagoga. En Filipos, ¿se acuerdan que no había sinagoga? Un grupo de mujeres nomás en la orilla del río. Pero acá en Tesalónica, amados hermanos, como era una ciudad más importante, la capital de Macedonia, había sinagoga. Entonces, pues, a diferencia de Filipos, que la obra había avanzado un poco lento, no había avanzado tan rápido, amados hermanos. Habían pasado más o menos 3-4 meses, pero la obra en Filipos avanzó lenta. Vamos a ver qué sucederá en Tesalónica. Y a estas alturas, ya el apóstol Pablo contaba más o menos con sus 50 años de edad. Ya estaba, como se dice, no tan joven, pero tampoco tan viejo. Más o menos sus 50 años de edad tenía. Y Timoteo más o menos ya bordeaba los 20 para los 21 años de edad. Entonces, hermanos queridos, como Tesalónica, con una población judía más numerosa, podría ser diferente. Vamos a conocer más o menos cómo era la ciudad de Tesalónica. Tesalónica, hermana, con caravanas terrestres, llenando sus mesones, con un puerto colmado de barcos extranjeros, marineros,
oficiales romanos y miles de comerciantes judíos caminando por sus calles. Mucho bullicio en Tesalónica. Muchos mercaderes, muchos turistas, muchos extranjeros llenaban las calles de Tesalónica. Por lo tanto, esa era la ciudad, como les repito, que le gustaba al apóstol Pablo, porque creía que era un punto estratégico a partir del cual él podría esparcir con más facilidad el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo se instala en Tesalónica. ¿Y cómo iba a ser, amados hermanos, el apóstol Pablo para vivir en esa ciudad? ¿De qué iba a vivir? Uno no vive del aire, hermanos. El apóstol Pablo tenía que ver la forma de diario poner el pan sobre su mesa. Y no era él solo, acuérdense. Eran 3 misioneros. Era Silas, era Timoteo y era el apóstol Pablo. ¿Qué podía hacer para solventar sus gastos? Para pagar el alquiler de la casa. En la ciudad todo cuesta. Nada te dan gratis, todo cuesta. Entonces el apóstol Pablo, amados hermanos, él hizo 2 cosas para empezar su labor. Primeramente, buscó una sinagoga, como siempre lo hacía. Una sinagoga donde se congregaban los judíos. Y luego, amados hermanos, puso un taller para fabricar tiendas. Y de esa manera poder obtener el dinero para su alimentación y para su estadía, para su ropa, para todo, para su aseo personal. Nadie puede vivir, amados hermanos, sin percibir al menos algo de dinero. Uno tiene sus necesidades y por lo tanto, el apóstol Pablo, él lo primerito buscó una sinagoga. Una vez que encontró la sinagoga, dijo: ahora abrió un taller para fabricar tiendas y para poder vender ese material y de eso sobrevivir, hermanos. Y por otro lado, el apóstol Pablo, como buen rabino, él contaba con sus credenciales de rabino y eso le sirvió mucho, porque en Tesalónica, gracias a esas credenciales que él portaba, pudo él tener acceso a enseñar en la sinagoga de Tesalónica. Y seguramente, amados hermanos, que también ahí obtenía alguna entrada de la sinagoga por ser, pues como te digo, un maestro, un rabino. Y le permitieron enseñar en la sinagoga. Supongo que habrá empezado el apóstol Pablo a enseñarles a los de Tesalónica. Habrá empezado primero por Moisés, por los profetas, para luego terminar en el Nuevo Testamento y contar, amados hermanos, cómo nació Jesucristo y que Jesucristo fue, como se dice, el fin de lo que Dios había planeado, enviar un Salvador al mundo. Él les había explicado todo acerca de Moisés, todo acerca de los profetas, pero finalizando, hermanos queridos, les enseñó en la sinagoga a los tesalonicenses la venida de Jesucristo, cómo vino Jesús al mundo, cómo murió por nuestros pecados y cómo Él resucitó. Ese era el quid del mensaje del apóstol Pablo, hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Y todo eso él había enseñado en Tesalónica, amados hermanos. Entonces ellos, ¿cómo se sostuvieron económicamente? A los fines de semana el apóstol Pablo enseñaba en la sinagoga, pero durante la semana ellos tuvieron un trabajo secular, se dedicaban a fabricar tiendas de campaña. Y eso era lo que ellos vendían. Es por eso, amados hermanos, que el apóstol Pablo escribe en Tesalonicenses, que luego lo vamos a leer esa carta. El apóstol Pablo dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. No fue fácil, el apóstol Pablo no fue ocioso. No, Timoteo y también Silas, amados hermanos, tuvieron que aprender a fabricar tiendas de campaña. Ellos trabajaban, dice, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Sudaban, hermanos, porque dijo Dios: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y ellos los fines de semana en la sinagoga enseñando. Seguramente que no perdían la ocasión de predicar también. Pero durante los días de semana trabajaban, dice, con fatiga. Fíjese, cómo trabajando de noche y de día
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ahí está diciendo el apóstol Pablo. Les está haciendo acordar a los tesalonicenses cómo él, con trabajo y fatiga, de día y de noche, para no ser gravosos. ¿Por qué? Porque esa era una iglesia apenas, hermanos, que estaban levantando, y por lo tanto los hermanos todavía no ofrendaban, no diezmaban, porque apenas aprendían. Por lo tanto el apóstol Pablo tenía que ver la forma de tener un trabajo secular para sostener sus gastos. Entonces pues, y Timoteo decía, bueno, hemos venido aquí a Tesalónica a predicar el Evangelio, ¿y cómo es posible que ahora estemos fabricando tiendas? Esa era nuestra misión al venir a Tesalónica. Él podía preguntarse eso, ¿no? Decir, ¿hemos venido a predicar o hemos venido a trabajar? Pero yo supongo, amados hermanos, que el apóstol Pablo, así como les explica a los tesalonicenses, seguramente que también le explicó a Timoteo y a Silas. Tenemos que trabajar. La iglesia todavía es muy nueva. Los hermanos todavía no saben lo que es adorar a Dios diezmando y ofrendando. Así que tenemos que trabajar. Y ellos, hermanos, trabajaron con dura fatiga, sudando de noche y de día, para poderse sostener materialmente. Tuvieron un trabajo secular, como se dice. Luego el apóstol Pablo les escribe a los de Tesalónica, les dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Cuánto era el amor del apóstol Pablo, hermanos? Él no trabajaba para comprarse carros, para comprarse casas. No, él trabajaba y todo lo que él ganaba, amados hermanos, lo invertía para predicar el Evangelio. Porque nada se hace sin dinero. Y por lo tanto él trabajaba y seguramente para sus gastos, para su comida, para su alquiler, para su ropa. Pero luego sus ganancias, todo lo invertía en lo que era necesario para predicar el Evangelio. ¿No hubiera sido mejor si hubieran predicado a tiempo completo? Tal vez así más rápido se hubiese predicado el Evangelio, o tal vez no. El discípulo, dice, debe aprender que el Evangelio puede ser presentado en formas distintas a la predicación directa. A medida que trabajaba con sus operarios, les predicaba el Evangelio. A sus clientes les predicaba el Evangelio. Eso es una enseñanza para cada uno de nosotros, hermanos. Porque todos nosotros también trabajamos. Tenemos un trabajo secular. El apóstol Pablo nos anima a que a tus ayudantes, a tus trabajadores, al que está cerca de ti, le prediques el Evangelio. Que no pierdas la oportunidad. Si es un empleado, si es una empleada, alcánzale la palabra. Alcánzale el mensaje. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. A medida que fabricaba sus tiendas, seguramente que el cliente que le compraba sus tiendas, después que hacían el negocio, estoy tan segura que el apóstol Pablo les enseñaba de Jesucristo. Él no perdía tiempo. Hacía ambas cosas al mismo tiempo. Trabajaba para lo material, pero también predicaba el Evangelio, hermanos. Entonces, pues, el apóstol Pablo era amante del trabajo también, porque toda persona que ama su trabajo hará bien también las cosas espirituales. Los judíos rabinos, amados hermanos, decían, todo aquel que no le enseña un oficio a su hijo, era un proverbio rabino, todo aquel que no le enseña un oficio a su hijo, es como si le enseñara a ser un ladrón. Eso decía un proverbio judío, hermanos. Eso decían los rabinos. Todo hombre, lo repito, todo aquel que no le enseña un oficio a su hijo es como si le enseñara a ser ladrón. Cuán importante, hermanos. Mira, nosotros hoy en día, los que tenemos hijos, queremos tanto a nuestros hijos que hay veces, amados hermanos, los malcriamos. Enseñemos a nuestros hijos a amar el trabajo. No importa lo que tú te dediques. Si haces tamales, que tus hijos aprendan a hacer los tamales. Si eres un cocinero, que tus hijos, que tus hijas aprendan
el arte de la cocina, si eres un costurero, si eres un gasfitero, si eres un barrendero. Amados hermanos, enseñaban los judíos, enséñale a tu hijo un oficio. Porque si tú no le enseñas un oficio a tu hijo, es como si le enseñaras a ser ladrón. Oye, hermanos, qué tremendo. Es una exhortación para los padres modernos, que ahora a nuestros hijos, tanto que les queremos, no les enseñamos a trabajar. Y ese es el error más grande que cometemos los padres, hermanos. Que nuestros hijos aprendan a amar el trabajo, por más humilde, por más sencillo que sea. El trabajo dignifica al hombre. Eso lo sabía muy bien el apóstol Pablo. Y eso le estaba enseñando a Timoteo, porque Timoteo era como su hijo. Acuérdense que el apóstol Pablo era 50 años y Timoteo 20 años, era como su hijo, hermanos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, no solamente vamos a predicar el evangelio, pero también vamos a aprender a trabajar, a ganarnos el pan de cada día. Eso es lo que vamos a hacer. Y seguramente que Timoteo aprendió, hermanos, el oficio del apóstol Pablo. Te pregunto a ti, tu hijo, tu hija, ¿ha aprendido tu oficio? Porque de algo tú vives. De repente eres ambulante, o eres comerciante, o eres profesional. Algo, de alguna manera, nos ganamos la vida. Nuestros hijos han aprendido a amar lo que hacemos. Ellos saben que la plata no llega sola, que hay que trabajar para obtener el dinero. ¿Saben eso tus hijos? Pregunta que debemos de hacernos. Y miren cómo el mismo maestro del apóstol Pablo, acuérdense que el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel, el mejor rabino judío de aquel entonces, el mejor maestro, el que estudiaba, hermanos queridos, a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un excelente maestro. Y el apóstol Pablo, amados hermanos, estudió a los pies de Gamaliel. Entonces, Gamaliel, ¿sabe lo que decía? Él decía, el que tiene un trabajo en las manos, ¿a qué se parece? Decía Gamaliel, el que tiene un trabajo en las manos, ¿a qué se parece? Es como una viña cercada. En otras palabras, es una buena garantía para un rabino saber hacer algo más que enseñar. Gamaliel decía así, les explico, hermanos. El que tiene un trabajo en sus manos, ¿a qué se parece? A una viña cercada, a una plantita. Cuando esta plantita está a la intemperie, amados hermanos, es objeto de tantas cosas. Si no está cercada esta plantita, esta viña, cualquiera lo puede estropear, cualquiera lo puede pisar, cualquiera lo puede quebrar, lo puede romper. Pero cuando esta plantita, esta viña, tiene un cerco, está protegida y crecerá derecho. Pero cuando no está protegida y no está cercada, hasta un perro lo puede orinar, hermanos. Eso es lo que decía, mira, el apóstol Pablo. Cuán importante que nosotros, amados hermanos, enseñemos a nuestros hijos un oficio. Y ellos crecerán derechos como una viña cercada. Eso es lo que dice lo que nos enseña el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, amados hermanos, él no solamente predicaba el evangelio, sino que también tenía un trabajo secular. Acuérdense de nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, cuando se reunió, amados hermanos, con sus discípulos. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el mismo Dios? Dice que cuando todos sus discípulos estaban sentados, Él cogió una tina, se amarró un mandil en su cintura y empezó, amados hermanos, a lavar los pies a sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo enseñándonos a servir, a trabajar. Si nuestro Señor lo hizo, ¿quién somos nosotros, amados hermanos, para no amar el trabajo? Para querer vivir sin trabajar. El que no trabaja, que tampoco coma, dice la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, todos debemos de trabajar con nuestras manos,
con nuestros pies, así como lo hizo nuestro Señor Jesús. Y Él dijo: yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. Fíjense, hermanos queridos. Pero así como en todo lugar que el apóstol Pablo iba a predicar el Evangelio, se suscitaban problemas y dificultades. Ahora en Tesalónica también acechan los problemas. ¿Qué sucederá en Tesalónica, amados hermanos? Empiezan las dificultades en Tesalónica. Timoteo dice: mi emoción duró poco. Van a empezar los problemas en Tesalónica, y como primera señal de las dificultades que empezarán en Tesalónica fue que al apóstol Pablo ya no le permitieron enseñar en la sinagoga. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Y Timoteo dijo: algo va a suceder. El aire ya está espeso, la atmósfera está espesa, algo va a pasar, porque ya al apóstol Pablo no le permitieron enseñar en la sinagoga. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Él no era de desanimarse así nomás. El apóstol Pablo, ¿qué hizo, amados hermanos? Como no le abrieron la sinagoga, él empezó a enseñar en la calle. El apóstol Pablo era tan intrépido, hermanos. Para él no había obstáculo. En vista de que se cerró la sinagoga, él empezó a predicar en las calles y en la casa de un hermano que les había ya dado hospedaje, llamado Jasón. En esta casa y en las calles, el apóstol Pablo empezó a enseñar el Evangelio. Y resulta pues que los que iban a la sinagoga ya no iban a la sinagoga, sino que iban a la calle o a la casa del hermano Jasón para escuchar predicar al apóstol Pablo. Y eso enojó mucho más a los líderes de la sinagoga, porque ellos veían, amados hermanos, que el apóstol Pablo les robaba sus ovejas. Y no solamente les robaba sus ovejas, sino que los hombres y mujeres que aportaban dinero en la sinagoga ya no aportaban a la sinagoga, porque ya no iban a la sinagoga. Ahora iban donde el apóstol Pablo predicaba el Evangelio. Y por lo tanto, eso era una pérdida económica para esas sinagogas. Y los problemas aumentaron. Y el apóstol Pablo se vio envuelto ya en dificultades. Y Timoteo se recuerda, dice: en Listra el apóstol Pablo fue apedreado. ¿Se acuerdan? Lo dejaron medio muerto. En Filipos, después que predicaron el Evangelio en la orilla del río, los agarraron al apóstol Pablo y a Silas, los encarcelaron y los flagelaron y los metieron presos, donde ellos cantaban alabanzas en la cárcel. ¿Se acuerdan? Ahora en Tesalónica, ¿qué iba a suceder nuevamente? El aire se ponía espeso, la atmósfera se ponía pesada y los problemas se avisoraban. ¿Qué sucederá, hermanos? Los de la sinagoga, muy molestos con el apóstol Pablo, querían que el apóstol Pablo se fuera de Tesalónica. Y el apóstol Pablo, él no quería irse de Tesalónica, ya que consideraba que Tesalónica era un lugar estratégico donde podía él esparcir el Evangelio. Entonces, amados hermanos, se unieron pues todos estos líderes al verse amenazados, que las ovejas, las almas se les iban a ellos atrás del apóstol Pablo, y que también las ofrendas disminuían. Entonces ellos levantaron, hermanos, al pueblo, hablaron en contra del apóstol Pablo, de Timoteo y de Silas. Hablaron en contra de ellos y los acusaron de algo bien terrible, hermanos. Los acusaron de subversión, de sedición y de conducta desordenada. Y eso, amados hermanos, fueron un grupo de pandilleros, de gente de mal vivir, juntamente con los líderes de la sinagoga. Y se fueron a la casa de Jasón, donde se hospedaban los misioneros. Y para suerte de ellos, pues ese día justamente no los encontraron al apóstol Pablo, ni a ninguno de los misioneros, ni a Timoteo, ni a Silas, no los encontraron. Y entonces pues lo llevaron preso a Jasón. Lo llevaron delante de las autoridades, hermanos, y nos decimos y nos preguntamos, tal vez el apóstol Pablo
hubiera tenido un abogado también en su grupo de misioneros. Hubiera tenido un abogado para que los defendiera, porque en cada ciudad que iba se suscitaban un sinnúmero de problemas. Los acusaban sin fundamento, hermanos. Les acusaron de subversión, imagínense, los acusaron de sedición y los acusaron de conducta desordenada. ¿Qué es sedición? ¿Qué es subversión? ¿Qué conducta desordenada? Ellos hacían lo que sabían, predicar el evangelio y trabajar fabricando sus tiendas de campaña. Pero hermanos queridos, ese día los llevan presos. Como no los encontraron a ellos, los llevaron al amado hermano Jasón, lo llevaron preso, hermanos. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, amados hermanos, no le quedó otra cosa que seguir su rumbo y salirse de Tesalónica. Se salió de Tesalónica y se fue a Berea. Berea era una zona retirada de Tesalónica, como a 2-3 días de camino. Era una zona rural, era un pueblito rural. Y ahí, hermanos, en Berea, empezaron ellos a predicar el evangelio. Pero el apóstol Pablo le estaba con el deseo de regresar a Tesalónica. Él esperaba que se calmen las aguas, como se dice, que se calme el alboroto, que las cosas se calmen, y la intención del apóstol Pablo era regresar a Tesalónica. Pero en Berea, amados hermanos, en Berea también levantaron una iglesia, porque el apóstol Pablo era así. Donde iba él, tenía que seguir predicando el evangelio, y en Berea no fue la excepción. Ahí también levantó el apóstol Pablo una iglesia, pero sí con un ojito, mirando si las aguas se calmaban en Tesalónica, para regresar a Tesalónica. ¿Y a quién enviará, hermanos? Y después pero las cosas, dicen, no se calmaron en Tesalónica. Así que en lugar de volver, fundó una vigorosa iglesia, amante de la Biblia, en Berea. Y de Berea, esperando su pronto retorno a Tesalónica, se dirigen a Atenas. En Atenas, hermanos, también levantaron una iglesia. El apóstol Pablo no descansa nunca. Él no descansa. Pero luego lo enviará a Timoteo como un espía, para ver qué es lo que sucede en Tesalónica, si es posible ya regresar. Los 4 misioneros o los 3 misioneros, si es posible regresar ya a Tesalónica. Y lo envían a Timoteo. ¿Y por qué lo envían a Timoteo? A la ciudad más difícil. Porque, amados hermanos, en Tesalónica había mucho libertinaje, como era, les decía, una ciudad tan grande. Había mucho libertinaje sexual, mucha impureza, mucho desenfreno. Ahí, amados hermanos, el apóstol Pablo le envía a Timoteo, este jovencito de 20 años, no para que se vaya a escondidas a mirar qué sucede. Él tenía una misión que cumplir. El apóstol Pablo lo envía a Timoteo a Tesalónica para animar a los hermanos, para enseñarles a los hermanos, no solamente para espiar, sino que Timoteo va, hermanos, con una misión de afianzar a estos hermanos de Tesalónica, porque ahí había no solamente judíos, también muchos gentiles que habían creído en Jesucristo, pero ellos todavía no habían echado raíces, eran todos nuevos. Y el apóstol Pablo lo manda a Timoteo para que afiance a esos hermanos. Había mucho libertinaje, hermanos, mucha carnalidad, mucho adulterio, fornicación, mucha pornografía, mucho desenfreno sexual. Y por lo tanto el apóstol Pablo lo manda a Timoteo, a este jovencito, para que él pueda enseñar a esos hermanos la santidad que Dios exige para todo cristiano. Fíjense, hermanos. Y luego vamos a ver, amados hermanos, lo que sucederá con Timoteo en Tesalónica, y si nuevamente será posible que el apóstol Pablo regrese, como ver la iglesia de Berea, la iglesia de Atenas, la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo no tendrá temor.
Él dijo siempre que es necesario entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y a partir de ahí, amados hermanos, veremos que el apóstol Pablo, después de Tesalónica, después de Berea, después de Atenas, se dirigirá a la gran ciudad de Corinto. Y ahí escribirá la carta a los corintios. Pero primeramente en el otro mensaje, hermanos queridos, ya se cumplió nuestro tiempo. En el siguiente mensaje veremos qué carta escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Eso aprenderemos en el siguiente mensaje. Les animo que lean Primera Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. ¿Qué les escribirá el apóstol Pablo a esta iglesia donde había tanto libertinaje, donde había tanta mundanalidad, donde había tanto pecado? Y nuestros hermanos de Tesalónica tienen que aprender a vivir en santidad, tienen que aprender a vivir para Dios, tienen que aprender a vivir la nueva vida en Cristo. Porque la vida antigua ya pasó, esa vida llena de pecado, tenían ellos que renunciar y convertirse en verdaderos hijos de Dios. El siguiente mensaje estaremos leyendo, hermanos queridos, qué palabras, qué mensaje les envía el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Que Dios nos bendiga y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.